La opción. La opción. Estamos de regreso en la opción de la mañana. Ya son las 7:04. Hoy es jueves 17 de marzo del año 2022. Hay dos jóvenes buenos mozos o buen mozo, como se diga. Están bellos. Uno de ellos es el señor Ronnie Ernesto de la Rosa Vázquez. Milagrosamente está bonito hoy. Milagrosamente sí, está bonito. Milagrosamente se peinó, la barba está adecuada. El poco pelo que hay, sí, porque atrás hay un clarito ahí. Pero eso no sale en televisión. Esa es la suerte. No es la frente que se ve nada. Pero también tenemos, señores, a nuestro invitado de hoy. Por favor, para que entres, tenemos también a nuestro invitado de hoy, Kevin Manuel Mena. Es abogado, es especialista en derecho laboral, pero también está haciendo una especialidad en derecho digital. Así que le damos la formal bienvenida. Aquí está Baudilio Jiménez, está el señor William Capellán, está también Ronnie Ernesto de la Rosa Vázquez y Patricia Pérez Díaz. Bienvenido a la opción de la mañana. Muy buenos días, equipo, y en primer lugar un placer inmenso que me tengan aquí para poder exponer e intercambiar unas ideas en cuanto a los delitos de alta tecnología que hoy en día nos abordan y nos arropan de manera masiva, y necesitamos tener una orientación básica al menos de qué sucede y cómo nos impactan actualmente. Si tuviéramos que preguntar qué es un delito digital, ¿cuál sería la respuesta? En todo espacio digital o electrónico, una conducta típica y antijurídica donde un ciberdelincuente ataca a una cibervíctima en dicho espacio. Esa persona se ve vulnerada ante estas situaciones que cuando la ves dentro de las redes sociales te incitan, te llaman a poder adquirir un producto, a recibir una mala información, y esto impulsa a dicha persona a poder depositar una suma X de dinero ante una cuenta y no recibir nunca un producto, que es lo que se da día a día. Las estafas más comunes, ¿cuáles son? Bueno, la contemplada en el artículo 15 de la ley 5307, que es lo más común, dígase, un producto en las redes sociales a un muy bajo precio. La víctima quiere adquirirlo y lo que hace la persona es hacer el depósito ante la persuasión del ciberdelincuente, pero ese producto nunca va a llegar. Múltiples casos. Santo Domingo Este es el que más casos tiene. Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Es el que más casos tiene. La gente ahí es muy ingenua y cree en esas ofertas milagrosas, productos económicos que usted va a recibir si paga X cantidad. Es posible, porque las víctimas suelen ser mayores de 65, 60 años, 50, 55. Crédula, ¿verdad? Más bien ingenua. Incluso muchas de esas víctimas son pensionados y jubilados. Ay, padre. Muchas de ellas. O sea, que cuando dices que hay un gran porcentaje en Santo Domingo Este, te refieres a las víctimas, no exactamente a quien comete el fraude. A las víctimas. Las víctimas, en su mayoría Santo Domingo Este. El target del ciberdelincuente ahora mismo a nivel del Gran Santo Domingo es Santo Domingo Este, porque es que el distrito tiene una población más joven y más orientada a nivel de las redes. Ok. Pero en el caso tú mencionas algo que me parece muy importante, es la juventud. Y te pongo un caso que hemos visto en estos días, Cacao, por ejemplo. Ahí hubo muchos jóvenes cercanos a mí que se metieron en eso. Incluso yo explicándole cómo funcionaba el esquema Ponzi, que eso es un esquema piramidal. Claro. Yo le explicaba y como quiera decía, no, que yo estoy recibiendo ganancias. Entonces, ahí, por ejemplo, en esa plataforma quedaron enganchadas muchísimas personas que quizás no van a recibir su dinero nunca. Pero en lo legal, ¿cómo esas personas pueden constituirse para demandar y qué tan factible, qué tanto se puede llegar al delincuente en Bien. este caso? Mira, es interesantísima la pregunta que me haces, porque a pesar de que fueron personas jóvenes, la mayoría de las afectadas en Cacao, hay un factor psicológico preponderante en el joven, que es la adquisición de bienes económicos a corto plazo. Uy, entonces, cuando tú quieres adquirir ese tipo de bienes a corto plazo, tú caes en tipo de propuestas que dicen o que psicológicamente te inducen a,
bueno, yo voy a tener un dinero a corto plazo si yo deposito tanto, pero yo llamo al amigo mío y el sistema Ponzi viene desde previo a 1920. Eso es muy viejo. Viejísimo. Viejo. Entonces, en cuanto a la factibilidad jurídica, está el Departamento de Crimen y Delito de Alta Tecnología. La viabilidad está para adquirir, para tú recibir el servicio de los agentes, pero ahora mismo yo entiendo que el Estado debería fortalecer lo que son las instituciones y lo que es el sistema jurídico, porque estamos de cara a un cambio penal en la sociedad, a un cambio que ahora mismo las personas jurídicamente y todavía el sistema jurídico no se ha preparado de la manera correcta para el impacto que va a venir. La víctima tiene que prepararse, tanto como los jueces, tanto como los abogados, porque los penalistas actualmente, muchos preparadísimos, pero el ciberdelito está impactando demasiado. Y tú tocas un tema importante y quiero, con el perdón de los muchachos, también dirigir mi pregunta en ese sentido. El tema de lo penal. Por ejemplo, se está debatiendo hace mucho el tema de la aprobación del Código Penal en la República Dominicana. Cierto. No sé, tú como abogado me pudieras decir, pero no creo que dentro del código que tenemos actual se hable mucho de la figura del ciberdelito, porque es una figura nueva. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario que se apruebe ese código para poder meter esa figura dentro del Código Penal? Bien. Ese cambio del código y esa reforma es inminente. También la modificación de la ley 5307 debe ser inminente porque hay un conjunto, hay una unión entre el Código Procesal Penal que a nivel de procedimiento se afianza con la ley 5307. Pero tenemos una ley del 2007 donde la tecnología que tenemos es del 2021. Entonces, cuando yo te hablo de criptografía en la ley 5307, donde la criptografía no se está utilizando a menudo, yo estoy utilizando algoritmos, entonces yo tengo que poner la tipificación del algoritmo dentro de la ley. Entonces, son cosas que a corto plazo, ya tanto la modificación del Código Procesal Penal como la ley 5307 deberían ser, pero ya. Hay una, excúsame, Adelante, hay adelante. una falencia. Yo el otro día tuve una entrevista en la Fiscalía del Distrito Nacional con un alto nivel. Y no tienen respuesta a lo que tú estabas planteando. No la tienen. No la tienen. No tienen una figura a la cual tú puedas arrimarte para decir por aquí comienzo. No la tienen. No. Confesado en su despacho que yo fui, después de haberme entrevistado aquí con la fiscal del Distrito Nacional. Y si no existe, las No hay- víctimas se tú quedan estás en el aire. defendiendo, no está en el aire, puede- está en el aire. Ay, yo- no La puede. persona está en el aire, entonces lo que tú dices tiene una importancia capital de que el sistema, tanto la parte legal de códigos y leyes como los mecanismos deben arrancar ya. Sí, Deben sí. arrancar ya. La operación Discovery, lo que está pasando con Supérate, ha puesto en la palestra todo este tema del ciberdelito, los ciberdelincuentes, las estafas digitales. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué de repente como que hay un boom, como que wow, todo al mismo tiempo? O sea, ¿cómo se explica este fenómeno? Mira, como se diría en buen dominicano, remenearon la mata. Ya. Hay un detalle ahí que esa operación se organizaba de una manera, yo voy a decir exquisita, aunque no sea la palabra. Fina, vamos a decir. Fina. Porque eso era un call center tal cual. Ellos se componían de abridores, cerradores, técnico y supervisor. Tú tenías metas diarias de estafas. Tenías una meta. Una estructura. Una estructura. Como si yo fuese en el call center, a mí me dijeran, tienes una meta de 100 llamadas diarias. Aquí también, tú tienes una meta de tantas estafas diarias. El abridor y el cerrador se componían, supervisor verificaba que abridor y cerrador cumplieran las metas, técnico si había una falla dentro de la Oye. misma estafa, entonces a las operaciones le daba seguimiento a nivel informático para que la operacionabilidad fuera factible para consumir el hecho. Pero fíjate lo que mencionaba previamente, que antes las víctimas no eran esas, pero son personas jubiladas de 65, 60, 70 años, las que en la operación Discovery eran las más impactadas.
la mayoría. Sin embargo, como mencionaba mi colega, ¿cuál era la vía de acceso que tenía esa persona? Sí tienes la institución, sí tienes los órganos, pero tienes la tipificación jurídica para darle matiz a ese hecho. O sea, que esos casos, por lo menos los que se quedan aquí, se pueden caer. Muchos. La última vez que fui a ver cierto panorama, oye, de 53 que se solucione uno en el momento. Eso es horrible. Eso es horrible. 53 que se solucione uno. Porque en el caso, por ejemplo, en el caso de la operación Supérate que tú mencionas, nosotros que día a día estamos trabajando para adquirir productos, bienes, tener una mejoría familiar. Y la cárcel, que es un recinto que supuestamente es para reformar el delincuente. Entonces, desde dentro, yo estoy siendo impactado. El centro de operaciones está en la cárcel. Uno de los centros de operaciones. Exacto. Y entonces con Supérate, porque cada día utilizan un método y ese método nuevamente es violentado por los ciberdelincuentes. Ahora se anunció que se utilizará tarjetas con chip. Sí. ¿También será esto violentado? O sea, ¿qué se puede esperar? ¿Y cómo atacar jurídicamente esto? Si la sociedad evoluciona, el pensamiento evoluciona. Si el pensamiento evoluciona, el hecho de hacer lo bueno, también el hecho de hacer lo malo. Siempre se va a encontrar una manera de irrumpir los sistemas informáticos. Siempre va a suceder. Lo que nosotros tenemos que tener es una preparación, como mencionábamos. Acá la víctima es la primera que se tiene que preparar para eso. Charlas, comunicaciones, orientaciones. Porque la victimología es fundamental en los crímenes y delitos de alta tecnología. ¿Cómo, por ejemplo, ese centro que tú describiste de una forma magistral, yo contratara a esos tipos como expertos Pero en por contra, supuesto. yo lo Se contratara, hace eso, son por genios. supuesto, claro. Sí, son- Entonces, yo me pregunto, ¿cómo ellos tienen acceso a una base de datos para identificar a las víctimas? Porque tú acabas de decir pensionado de tal rango, o sea, eso es una descripción muy detallada del foco al que ellos se dirigen. Entonces, ¿dónde está la base de datos? ¿Cómo ellos la tienen obtienen? acceso? ¿Cómo la obtienen? Gracias, Patricia. ¿Cómo lo hacen? Yo tengo una premisa en cuanto a esa pregunta que usted me hace, y es que tú sabes que el portal de transparencia permite el acceso a la información pública de los Sí, de está los disponible, empleados. es verdad. Eso está disponible. Está disponible. Entonces, así como los decretos de los pensionados, así como la jubilación y pensiones, la dirección... Es público. Exacto. La Dirección de Jubilaciones y Pensiones tiene esa parte pública. En mi opinión, si fuese yo pensando de manera delictiva, digo, bueno, si en el 2022 se emitieron 400 decretos, se supone que esas personas tienen que ser mayores de 60 años, porque la misma ley 379-81 Lo te establece. estipula que tú tienes que tener 20 años de servicio y 60 años de edad. Entonces, si esa persona salió pensionada, yo lo Es que, porque- bueno, hiciera un listado y digo, bueno, aquí hay 100. Déjame yo empezar a hacer llamadas. Hay un Tú mismo método... hablas Son genios. Tú mismo hablas siempre hemos hablado en el término de régimen de consecuencias, Sí. que no existe en nuestro país, que los delincuentes siguen haciendo de las suyas justamente por eso, porque saben que van a salir bien librados. Entonces, en este sentido, después de todo lo que has dicho, que me pone realmente ahora mismo en un estado, Pero- ¿qué vamos a hacer entonces? Y dices también que una gran parte van a salir, que se van a librar. Sí, porque no hay un... ¿Qué va a pasar? O sea, No hay una esas figura personas jurídica. vuelven a la calle. ¿Cómo sabemos que van a estar supervisados, que puede que sean de alguna manera controlados? ¿Cómo la ley puede hacer que paguen de alguna manera para que no vuelvan a incurrir en esto? Sí. Con esa modificación inminente. Tú lo planteaste hace un momento, se necesita la modificación de esa ley. Un sistema represivo mayor, Ujú. porque ok, tenemos el Código Procesal Penal que funciona en conjunto con la ley, eso está perfecto. Pero si las tipificaciones no existen y el régimen de consecuencia que tú mencionas no da lugar a que la represión sea mayor, tú vas a seguir haciéndolo. Porque si, te pondré un ejemplo, la estafa en la ley de crímenes y delitos de alta tecnología te estipula que tú tienes de 3 a 7 años. Ok. Perfecto. Pero si mi buen comportamiento me permite salir en 3 años y medio y yo vuelvo a la calle, nada me impide volver a hacer la misma operación. Cierto. Entonces, cuando yo salga, ¿qué tipo
de consecuencia tengo al momento de ser libre y que la ley me lo permita a lo posterior? Pero, ¿Qué? pero escúchame, Pati, pero ahí entra en conflicto que la ley no es retroactiva. Entonces, por Exacto. ejemplo, los jóvenes que están en esta operación Sí. van a salir como quieran. Exacto. Sí, Aunque pero hay sea un aprobado. detalle, mira, hay un detalle, y me permiten poner un ejemplo. Yo conozco un caso muy específico de un joven delincuente en Estados Unidos. Él sale, Hasta una película. no, no, pero esto es real lo que Sí, yo estoy no, diciendo. la Él vida sale en un canal de YouTube con una pistola y una ametralladora y el título, él hablando, dice, estos son para yo matar policías. Lo llevan al tribunal, ya él había tenido un aviso previo, tenía un warning. Una alerta. Y entonces la jueza le dice, mira, a ti se te dio una oportunidad y tú no la supiste aprovechar. Ahora se te va a aplicar la máxima pena. 15 años en la cárcel te metieron. Real. Que no estoy inventando. Tengo nombre, apellido y lugar y todo. Entonces, si el sistema dominicano te hace lo que tú dices, no, tú saliste con media pena cumplida por buena conducta. Caíste de nuevo el máximo de la pena sin derecho a libertad. Los mecanismos hay que cambiarlos. Conforme el delito cambia, lo que tú dices, la ley debe ser represiva. Una ley que no sea represiva es mejor que no se apruebe. El método Para que Vega, usted lo sepa. ¿qué es? Voy a acotar un punto que mencionó William el Capellán. colega, que es la buena conducta. Es muy difícil tú ver una mala conducta en un ciberdelincuente. Es contradictorio. Son finísimos. Es son contradictorio finísimos. Sí. porque usualmente tú no ves una amenaza a tu vida, tú ves una amenaza a tu patrimonio. Sí. Es a tu patrimonio mayormente. Entonces, en cuanto al método Vera, mira, el método Vera es algo que yo entiendo que aquí se puede poner en práctica en cuanto a la víctima. El método Vera son siglas de víctima, escena, reconstrucción y autor. Yo te explico Víctima, escena, reconstrucción y autor. Perfecto. Entonces, si yo tengo un escenario donde tengo un ciberdelito y es aplicado a los ciberdelitos, yo digo, bueno, la víctima es Juan. La escena es que Juan entró a una página X a adquirir un producto. Fue estafado. La reconstrucción fue el depósito del dinero. Y al momento de ir al Departamento de Crimen y Delito de Alta Tecnología a poner la denuncia, la querella, en este caso la denuncia. Y el autor lo tengo indefinido. Por lo general, las personas que son estafadas o sea, no recuperan la inversión, el dinero. O sea, eso, aunque sometan o lo que sea, pero como que no hay una solución per se para la víctima, un resarcimiento del daño. Suelen hacerse, no te digo que no, pero el tiempo también es indefinido. Porque yo pongo una denuncia ahora y hasta que ese delincuente no se aprese o no se detenga, perfecto, pero mira lo importante del caso. Yo llego, apresan al delincuente, llegué. Hay 10 víctimas estafadas y yo tengo el monto económico para liberarme en el momento. Firmo el desistimiento, pagué, me voy. La víctima también tiene culpa por no seguir la acción penal, porque si te resarcen el daño y fui estafado con 13,000 y por alguna gestión legal buena, te di 50,000, bueno, yo tengo 50,000, tengo por encima de los 13,000. Sí. Pero ese delincuente salió. Recuperé. Hace lo mismo. Sí. Escúchame, el tú solamente podrías ser la detalle. víctima El nuevamente. papel Y de puede ser la víctima el papel nuevamente. de los bancos. Un delincuente abre una cuenta bancaria y el proceso, todo el procedimiento interno del banco se hace normal, pero hay un delito. ¿De qué forma se puede acudir al banco para que el banco ayude en el proceso? Porque es un agente. Claro, claro. En el caso del banco, mira, incluso yo lo que me pregunto, y no sé si es un tema de privacidad, y es que los bancos tienen a mano el listado de las cuentas que son sospechosas. Exactamente, las tienen. Pero, Pero, Y por ejemplo, una persona dice, deposítame en tal cuenta y la llamada procede de la Victoria. El banco tiene capacidad para rastrear eso y Claro. disparar una alarma. tiene que haber un tracking. Exacto, de la- un rastreo, un tracking, así Claro, mismo. tiene que haber eso. Entonces, volviendo con lo de la ley, ¿qué hay que hacer para la modificación de la ley? ¿Cuáles son los pasos? Mire,
Debería incluirse todas las tipificaciones modernas, porque como te planteaba, 2007, 2022, es necesario. Hay términos que no están incluidos en la ley. Por ejemplo, el sextortion, esa extorsión sexual, no está. No está el grooming, no está la pornovenganza. Son muchos detalles. Pornovenganza, Dios Sí, mío. sí. Pero me refiero Si no me perdón, paga, Patricia, publico un ¿quién video. lo va a poner en Oye. funcionamiento eso? Ya, para que empiecen a hacer la esas ley. inclusiones. Debería el poder legislativo tomar la Que iniciativa. alguien tome la Que iniciativa. tome la iniciativa. Bueno, nosotros como dominicanos tenemos la iniciativa del 2%. Agradecemos muchísimo. El tiempo es cruel.